Aquí estoy, Aurora, con 89 abriles pesándome en los huesos y en el alma. 89 inviernos que han visto mis lágrimas helarse en el rostro y mis esperanzas marchitarse como flores olvidadas en un jarrón. Sostengo entre mis manos, estas manos viejas y manchadas por el tiempo y el trabajo duro, una fotografía. ¡Ay! Dios mío, esta fotografía. Mis niños, mis 9 pedacitos de vida, sonriendo con la inocencia que solo la infancia conoce, ajenos a la tormenta que se cernía sobre nuestro hogar, sobre mi corazón de madre. Una lágrima, traicionera y ardiente, se desliza por la mejilla arrugada, un surco más en este mapa de dolor que es mi rostro. Creen que me conocen, los pocos que aún me rodean, los vecinos, alguna enfermera caritativa. Creen que soy solo una viejita más, esperando el llamado final. Pero dentro de este pecho, que aún late con terquedad, arde un secreto, un fuego que me ha consumido por más de 60 años. Una decisión, Virgen Santísima, una decisión que me desgarró el alma en dos, que me convirtió en fantasma de mi propia vida. Mis hijos, mis 9 luceros. ¿Qué sabrán ellos de las noches en vela, del terror que me helaba la sangre, de los gritos ahogados en la almohada para no despertarlos? ¿Qué sabrán del monstruo que dormía a mi lado y que convertía nuestros días en un infierno sin fin? Ellos nunca supieron la verdad, hasta hoy. Pero antes que el último suspiro me escape, antes que esta vela termine de consumirse, necesito que el mundo, y quizás ellos, si el destino así lo quiere, entiendan. Entiendan por qué una madre, que amaba a sus hijos más que a su propia vida, haría lo impensable, lo imperdonable, abandonar a sus propios hijos. Si ya estás sintiendo el peso de esta historia y quieres descubrir qué le depara el destino a esta alma atormentada, Aurora, suscríbete ahora, dale like a este video y prepárate, porque lo que viene a continuación te impactará hasta lo más profundo de tu ser. Comparte con quien necesite escuchar esta confesión desgarradora. Ay, hijitos de mi alma, si pudieran ver lo que esta vieja recuerda. El día de mi boda con Ricardo. ¡Qué espejismo tan cruel! Yo, una muchachita ingenua de apenas 17 primaveras, con el velo blanco cubriendo mis sueños de un amor de cuento de hadas, de una casita llena de risas y calor. Ricardo, tan galante, tan lleno de promesas dulces como la miel. ¿Quién iba a decir que esa miel se volvería veneno amargo en mis labios? Recuerdo el aroma de las flores en la iglesia, el peso de su mano sobre la mía en el altar, un peso que entonces me pareció de protección. ¡Qué ciega fui! La fiesta, la música, los bailes, todo era una ilusión. La primera nube negra apareció tan pronto, tan rápido que apenas me dio tiempo a respirar el aire de recién casada. No fue un golpe, no al principio. Fue una palabra áspera, una mirada fría que me heló el alma, un silencio castigador que dolía más que cualquier bofetada. Y yo, tonta de mí, pensaba, es el carácter, Aurora, los hombres son así. Ten paciencia. Luego vinieron ustedes, uno tras otro, como bendiciones que llegaban a un hogar que ya empezaba a oler a podrido. Con cada hijo, mi amor se multiplicaba, pero también mi miedo, porque el monstruo que Ricardo llevaba dentro crecía con cada nuevo llanto de bebé, con cada nueva responsabilidad que, según él, yo no sabía cumplir. Los celos infundados, las prohibiciones absurdas, los gritos que se volvían mi pan de cada día. Y yo, callada, aguantando, tratando de ser la esposa perfecta, la madre abnegada, para que la tormenta no estallara sobre sus cabecitas inocentes. Pero la violencia sutil, esa que te mata por dentro sin dejar marcas visibles, pronto se vistió de golpes. El primer empujón, la primera cachetada. Recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, el zumbido en mis oídos, y la vergüenza. ¡Ay! La vergüenza. Me encerraba en el baño a llorar en silencio, a lavar las marcas de mi piel y de mi alma, para que ustedes no vieran, para que no sufrieran. Me volví una experta en ocultar moretones con maquillaje barato y sonrisas falsas. La casa se volvió mi cárcel, y Ricardo, mi carcelero. Mis amigas se alejaron, mi familia vivía lejos o no quería ver. Estaba sola, completamente sola con mi miedo y mis 9 pequeños tesoros, mis únicas razones para seguir respirando en aquel infierno. Hasta que una noche que jamás podré olvidar. Ricardito,
mi primogénito, con apenas 8 añitos, intentó defenderme. Se puso delante de mí, con sus bracitos extendidos, gritándole a su padre que me dejara en paz. El monstruo, ciego de ira, levantó la mano contra él. En ese instante, el mundo se detuvo. Vi la vida de mi hijo en peligro por mi culpa, por mi cobardía, y supe, con una certeza que me heló hasta la médula, que ya no podía protegerlos allí dentro, ni a ellos, ni a mí misma. La bestia ya no distinguía. La idea, como una semilla venenosa, comenzó a brotar en mi mente desesperada. Huir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo abandonar a 9 criaturas indefensas, a 9 pedazos de mi corazón? ¿Qué clase de madre siquiera considera tal atrocidad? La respuesta, sin embargo, era aún más aterradora. ¿Qué clase de madre permite que sus hijos vivan un día más bajo el mismo techo que un demonio? Aquella imagen. Ricardito, mi pequeño valiente, enfrentando a la bestia, se quemó en mi memoria como un hierro candente. Ya no había noches de paz, solo un estado de alerta constante, un miedo que me carcomía las entrañas. Cada sombra era una amenaza, cada portazo un presagio de la próxima erupción de furia. Dormía con un ojo abierto, el corazón en un puño, lista para saltar, para proteger, para morir si fuera necesario. Pero, ¿de qué servía mi muerte? ¿Los dejaría acaso más seguros? No, solo los dejaría huérfanos, a merced de un hombre que había perdido cualquier rastro de humanidad. La noche que selló mi destino llegó sin aviso, como un ladrón en la oscuridad. Una discusión trivial, una palabra mal interpretada por él, y el infierno se desató con una furia que nunca antes había presenciado. No recuerdo los detalles, solo el dolor cegador, los golpes lloviendo sobre mí, el sabor de mi propia sangre ahogándome. Me arrastró por los cabellos hasta el patio trasero, bajo la lluvia fría que se mezclaba con mis lágrimas. Sentí el frío del cañón de su escopeta contra mi sien. «Hoy te mueres, perra», siseó, con los ojos inyectados de odio. En ese instante, no vi mi vida pasar ante mis ojos. Vi los rostros de mis 9 hijos, huérfanos, desamparados. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizás fue la Virgen de Guadalupe quien me iluminó. Pero en un acto de desesperación pura, logré zafarme, correr, esconderme en la oscuridad del gallinero mientras él disparaba a la nada, gritando mi nombre. Allí, temblando entre el olor a paja y excremento, con el corazón queriendo salírseme del pecho, tomé la decisión. No era una elección entre quedarme o irme. Era una elección entre vivir o morir. Y si yo moría, ¿quién contaría su historia? ¿Quién les diría algún día que su madre no los abandonó por falta de amor, sino por un exceso de él, un amor que la obligaba a sobrevivir para, quizás, algún día, poder explicarles? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, mientras él actuaba como si nada hubiera pasado, alternando entre una calma aterradora y amenazas veladas. Yo planeaba mi fuga en secreto. Cada moneda ahorrada con esfuerzo, cada pedazo de pan guardado, cada mirada furtiva al camino. La parte más difícil, la que me partía el alma en 1000 pedazos, era mirar a cada uno de ustedes, mis pequeños, memorizar sus sonrisas, el brillo de sus ojos, el calor de sus abrazos, grabar en mi alma sus vocecitas llamándome mamá. ¿Cómo decir adiós sin palabras? ¿Cómo explicar lo inexplicable a corazones tan tiernos? La noche elegida fue una noche sin luna, oscura como mis pensamientos. Esperé a que el ronquido profundo de Ricardo llenara la casa, una sinfonía macabra que anunciaba mi única oportunidad. Con el alma encogida y el corazón sangrando, fui de cama en cama. Un beso en cada frente, una lágrima silenciosa en cada almohada. Toqué sus cabecitas, sus manitas, olí el aroma dulce de su inocencia por última vez. Mi Juanito, mi Lupita, mi Pedrito, mis 9 tesoros. Cada beso era una puñalada en mi propio pecho. Con una pequeña trouxa de ropa, el poco dinero que había logrado esconder y el corazón hecho añicos, abrí la puerta. El chirrido me pareció un grito en el silencio de la noche. Miré hacia atrás una última vez, a la casa que había sido mi sueño y se convirtió en mi pesadilla, al cuarto donde dormían los únicos seres que amaba en este mundo. Y entonces cerré la puerta. El sonido de ese cerrojo fue el sonido de mi vida partiéndose en dos. Sola,
en la oscuridad del camino, con el miedo como única compañía y un futuro incierto por delante. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O me estaba convirtiendo en el monstruo que tanto temía? Los primeros rayos del sol me encontraron a kilómetros de distancia, pero no trajeron alivio, solo la cruda realidad de mi nueva existencia. Una fugitiva, una madre sin hijos, una mujer sin nombre. La libertad, esa palabra tan anhelada, tenía el sabor amargo de las cenizas en mi boca. Cada paso que me alejaba de aquel infierno era un paso que me hundía más en el abismo de la culpa y la soledad. ¿Estarían bien? ¿Habrían despertado buscándome? La imagen de sus caritas confusas y asustadas era una tortura constante que me acompañaba día y noche. Los primeros días fueron un borrón de miedo y hambre. Dormía donde la noche me encontraba, bajo puentes, en portales abandonados, siempre alerta, siempre temiendo que Ricardo o alguien enviado por él me encontrara. Aprendí a ser invisible, a caminar con la cabeza baja, a no llamar la atención. El poco dinero que llevaba se esfumó como agua entre los dedos. Conocí el frío que cala los huesos, el hambre que retuerce las entrañas y la indiferencia de un mundo que no quería ver mi dolor. Conseguí trabajos esporádicos, limpiando pisos por unas cuantas monedas, lavando platos en fondas sucias donde los hombres me miraban con ojos lascivos. Cada centavo era guardado con celo, no para mí, sino con la esperanza lejana, casi delirante, de poder enviarles algo a mis hijos, de hacerles saber que no los había olvidado. Pero, ¿cómo? No tenía forma de comunicarme sin ponerme en peligro, sin arriesgarme a que Ricardo me encontrara y me arrastrara de vuelta al infierno, o peor aún, que descontara su furia en ellos. El vacío que dejaron mis 9 hijos era un agujero negro en mi pecho, un dolor constante que no me daba tregua. En las noches solitarias, abrazaba la trouxa de ropa como si fueran sus pequeños cuerpos, susurraba sus nombres a la oscuridad, les cantaba las canciones de cuna que solía cantarles. Lloraba hasta quedarme dormida, un llanto silencioso y amargo, el llanto de una madre arrancada de sus raíces. Un día, mientras recogía periódicos viejos para vendérselos a un trapero, mis ojos se toparon con una pequeña nota en la sección local de un pueblo por el que había pasado semanas atrás. Hablaba de un hombre, Ricardo M., y de sus 9 hijos abandonados por una esposa desalmada. Mi nombre no estaba, pero mi sangre se heló. La nota pintaba un cuadro de miseria, de niños descuidados, hambrientos, llorando por su madre. Y él, el monstruo, se presentaba como la víctima, el padre abnegado que luchaba solo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La culpa, que ya era mi compañera inseparable, se convirtió en un monstruo que me devoraba viva. ¿Había hecho lo correcto? ¿O mi fuga solo había empeorado su situación? La idea de que mis hijos estuvieran sufriendo aún más por mi causa, de que Ricardo los estuviera usando para alimentar su imagen de mártir mientras los descuidaba, era una daga que se retorcía en mi corazón. Quise gritar, correr, volver y enfrentarlo, arrancarlos de sus garras. Pero el miedo, el maldito miedo paralizante, y la certeza de mi impotencia, me anclaron al suelo. ¿Qué podía hacer yo, una mujer sola, sin dinero, sin nombre, contra él? Estaba atrapada en una nueva prisión, la prisión de mi propia conciencia atormentada. Los años, implacables, fueron pasando como hojas arrastradas por el viento del otoño, uno tras otro, dejando su marca en mi cuerpo y en mi alma. Con el tiempo, el miedo constante a ser encontrada por Ricardo fue disminuyendo, reemplazado por una tristeza sorda y persistente, una compañera fiel que nunca me abandonaba. Logré establecerme en una ciudad lejana, un lugar donde nadie conocía mi pasado, donde pude adoptar un nuevo nombre, una nueva identidad. Para el mundo, yo era Elena, una viuda solitaria que había llegado de quién sabe dónde, una mujer callada y trabajadora. Conseguí un empleo fijo como costurera en una pequeña fábrica. Las largas horas inclinadas sobre la máquina de coser me ayudaban a mantener la mente ocupada, aunque mis pensamientos siempre volaban hacia ustedes, mis hijos. ¿Cómo estarían? ¿Se acordarían de mí? ¿Me odiarían? Imaginaba sus rostros, intentando adivinar cómo el tiempo los habría cambiado. Veía niños en la calle y mi corazón se encogía. Cada risa infantil era una puñalada. Junté cada centavo con esfuerzo sobrehumano, viviendo con lo mínimo indispensable. No para lujos,
¿Qué lujos podría desear una madre sin sus hijos, sino con la secreta esperanza de que algún día, de alguna manera, pudiera ayudarles, aunque fuera de lejos, anónimamente? A veces, en mis momentos de mayor debilidad, escribía cartas desgarradoras que nunca enviaba, cartas llenas de amor, de explicaciones, de súplicas de perdón. Las guardaba en una vieja caja de lata, mi único tesoro, junto a la fotografía amarillenta que era mi reliquia más sagrada. Intenté, con todas mis fuerzas, construir una nueva vida sobre los escombros de la anterior. Hice algunas amistades superficiales, aprendí a sonreír de nuevo, aunque mis ojos nunca dejaron de reflejar la profunda melancolía que me habitaba. Pero la paz era un espejismo. Cada fecha importante, sus cumpleaños, las Navidades, el Día de las Madres, era un calvario. Me encerraba en mi pequeño cuarto a llorar en silencio, a revivir los recuerdos, a preguntarle a Dios por qué me había tocado un destino tan cruel. Un día, el destino, siempre caprichoso y a veces perverso, me jugó una mala pasada. Estaba en el mercado, comprando algunas verduras, cuando lo vi, o creí verlo. Un joven alto, con los mismos ojos oscuros y la misma forma de caminar de Ricardo, pero con una tristeza en la mirada que me recordó a mí misma. Era mi hijo mayor, Ricardito, hecho un hombre. Mi corazón dio un vuelco tan violento que casi me caigo. Estaba a pocos metros de mí, comprando fruta, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba en mi interior. Quise correr hacia él, abrazarlo, gritar su nombre, decirle cuánto lo había extrañado, cuánto lo amaba. Mis pies parecían clavados en el suelo. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre me paralizaron. ¿Y si no me reconocía? ¿Y si me rechazaba con odio? ¿Y si mi aparición solo le causaba más dolor, más confusión? Él pagó sus frutas y se alejó, mezclándose con la multitud. Y yo me quedé allí, inmóvil, viendo cómo se iba una parte de mi vida, una vez más. La oportunidad de un reencuentro, tan anhelada y tan temida, se había esfumado como el humo. Esa noche, la vieja caja de lata recibió una nueva carta, la más dolorosa de todas, la carta que contaba el día en que volví a perder a mi hijo sin siquiera haberlo encontrado. El tiempo, ese viejo implacable, siguió su curso inexorable. Ya había cumplido los 80 y tantos, y el cuerpo comenzaba a pasar factura de una vida de trabajos duros y tristezas calladas. Mis manos, antes ágiles con la aguja y el hilo, ahora temblaban un poco. La vista se me nublaba a ratos. Pero el corazón, ¡ay! Ese corazón terco, seguía latiendo con la misma fuerza cuando pensaba en ustedes, mis hijos perdidos. Una mañana gris, mientras tomaba mi café amargo y miraba la lluvia caer por la ventana, llegó una carta. No era una cuenta, no era publicidad. El remitente era de mi pueblo natal, un hombre que apenas recordaba, una prima lejana con la que había perdido contacto hacía décadas. Con manos temblorosas, la abrí. La noticia era escueta, fría como una lápida. Ricardo había muerto. Un infarto fulminante se lo había llevado. Sentí un torbellino de emociones contradictorias. No hubo alegría, no hubo alivio. Solo un vacío extraño y una urgencia que me quemaba por dentro. El monstruo se había ido, pero las cadenas que me ataban a mi pasado seguían intactas. Ahora, más que nunca, sentía la necesidad imperiosa de encontrarlos, de mirarlos a los ojos, de contarles mi verdad antes de que mi propia hora llegara. Ya no había un carcelero que me lo impidiera, solo el miedo a su rechazo, a su juicio. Junté mis pocos ahorros, empaqué una pequeña maleta con mis cosas más preciadas, la foto amarillenta, la caja de cartas nunca enviadas y emprendí el viaje de regreso al pasado, a ese pueblo que había jurado no volver a pisar. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de terror y una esperanza diminuta, casi infantil. ¿Qué encontraría? ¿Unos hijos resentidos, llenos de odio? ¿O quizás, solo quizás, un resquicio de comprensión? Llegar al pueblo fue como entrar en un sueño doloroso. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo, todo seguía igual. Las calles, las casas, los olores, todo me traía recuerdos, buenos y malos, pero sobre todo, la imagen de mis niños corriendo por esas mismas veredas. Con la ayuda de aquella prima lejana, que me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad, logré conseguir las direcciones de algunos de ustedes. Estaban esparcidos,
cada uno con su vida, con sus propias familias. Escribí cartas, esta vez con la intención de enviarlas. Cartas torpes, llenas de tachaduras y lágrimas, donde intentaba explicar lo inexplicable. Algunas fueron devueltas sin abrir. Otras, simplemente, no tuvieron respuesta. El silencio era una tortura. Hasta que un día, sonó el teléfono. Una voz de mujer, joven, pero con un tono de cautela, preguntó por Elena. Era mi nieta, la hija de mi Lupita. Me dijo que su madre había recibido mi carta y que, después de mucho dudar, había aceptado verme. El día del encuentro, sentí que el corazón se me saldría por la boca. Me arreglé lo mejor que pude, con un vestido viejo pero limpio, el pelo canoso bien peinado. Cuando la puerta se abrió y vi a mi Lupita, hecha una mujer, con mis mismos ojos pero con una tristeza que reconocí como mía, el tiempo se detuvo. Nos miramos en silencio por un instante que pareció una eternidad. Luego, con la voz quebrada, apenas un susurro, me preguntó, y en su pregunta estaba el dolor de décadas de ausencia, la pregunta que todos mis hijos seguramente llevaban clavada en el alma. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos dejaste?» Ante la pregunta de mi Lupita, esa pregunta que llevaba el eco del dolor de todos mis hijos, sentí que las fuerzas me flaqueaban. Pero saqué valor de lo más profundo de mi alma herida. Tomé sus manos, ahora manos de mujer, manos que seguramente habían trabajado tanto como las mías, y la miré a los ojos. «Hija mía», comencé, y la palabra, hija, se sintió como un bálsamo y una espina al mismo tiempo. «Siéntate, por favor, y si puedes, llama a tus hermanos que quieran escuchar. Porque lo que tengo que contarles no es una excusa, es una verdad que me ha quemado por dentro durante más de 60 años. Algunos vinieron. Otros, me dolió en el alma saberlo, se negaron. Pero a los que estaban allí, con sus miradas llenas de reproche, de curiosidad, de una tristeza infinita, les abrí mi corazón como nunca antes. Les conté del infierno que viví al lado de su padre, de los golpes, de las humillaciones, del terror constante. Les describí la noche en que temí por la vida de Ricardito, la noche en que sentí el frío cañón de la escopeta en mi sien. Les narré mi fuga desesperada, no como un acto de abandono, sino como el único camino para sobrevivir, para que al menos uno de nosotros pudiera, algún día, contar la historia completa. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas viejas y nuevas. Vi sus rostros cambiar. El reproche dio paso a la incredulidad al horror, y en algunos vi nacer una compasión que nunca esperé merecer. Hubo llantos silenciosos, manos que se apretaban, miradas que se desviaban, incapaces de soportar la crudeza de mi relato. Les conté de mi vida como fugitiva, de la soledad, del hambre, de la culpa que me carcomía día y noche. Les mostré la caja de lata con las cartas nunca enviadas, la fotografía que fue mi única compañía. No pedí perdón, porque ¿qué perdón puede haber para una madre que deja a sus hijos? Solo pedí comprensión. Les dije que cada día de mi vida, desde aquella noche oscura, había sido un calvario, una penitencia autoimpuesta, que mi único consuelo era pensar que, quizás, al alejarme, los había librado de crecer en un hogar donde la violencia era el pan de cada día, donde el miedo era el aire que se respiraba. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Un silencio cargado de todas las palabras no dichas, de todas las emociones contenidas por décadas. Algunos de mis hijos se levantaron y se fueron sin decir nada. El dolor en sus espaldas era una daga en mi corazón. Pero otros, como mi Lupita, se acercaron. Hubo abrazos torpes, lágrimas compartidas. No hubo un te perdonamos, mamá, porque las heridas eran demasiado profundas, el tiempo perdido demasiado vasto. Pero hubo un entendemos, mamá. Y esas dos palabras, para mí, fueron como un bálsamo sobre una quemadura antigua. Ahora, aquí estoy, Aurora, a mis 89 años, con el alma más ligera, aunque las cicatrices jamás desaparecerán. Conté mi verdad. Algunos de mis hijos han vuelto a mi vida, otros quizás nunca lo hagan. Y lo entiendo. El legado de la violencia es una sombra larga y oscura. Pero al menos ya no cargo sola el peso de este secreto. ¿Hice lo correcto? ¿Pude haber hecho algo diferente?
Son preguntas que me acompañarán hasta mi último suspiro. Pero hoy, por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento un atisbo de paz. La vida nos pone pruebas que a veces parecen insuperables. Nos obliga a tomar decisiones que nos marcan para siempre. Y a veces, la única forma de proteger a quienes amamos es tomando el camino más doloroso, el camino que nadie entenderá, hasta que la verdad, por fin, encuentra su voz. Y si algo aprendí en este largo y doloroso camino, mis queridos, es esto: ninguna mujer, ninguna madre, ningún ser humano merece vivir con miedo ni bajo el yugo de nadie. El primer grito, la primera humillación, la primera mano levantada, no es el final, es una advertencia clara como el agua. Escúchenla con el alma. No se queden esperando que la tormenta se calme sola, porque a veces la tormenta solo crece hasta ahogarlo todo. Busquen ayuda, busquen una salida, por más imposible que parezca. Su vida, su paz, su dignidad, valen más que cualquier cadena, por más dorada o familiar que ésta parezca al principio. Aménse lo suficiente para decir basta. Si mi historia te tocó, te impactó o te hizo reflexionar sobre esas decisiones imposibles que a veces la vida nos impone, y sobre lo importante que es alzar la voz, muéstrame tu fuerza. Suscríbete para seguir escuchando relatos que desafían el alma. Dale like si sentiste cada momento conmigo, y comenta lo que piensas, lo que sentiste, o si alguna vez enfrentaste un dilema que te partió el corazón. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que existe perdón para una madre que abandona a sus hijos, incluso si lo hace para salvarse? Comparte esta historia para que más corazones se unan a esta conversación.